Hola, bienvenidos a Hablando de Proceso 365, este espacio donde vamos a poder compartir algunas ideas, reflexiones, críticas, comentarios, saberes en general en torno al derecho procesal. Mi nombre es Fermín Canteros y en el día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que ya he expuesto en mi libro Estructura Básica de los Discursos Garantista y Activista del Derecho Procesal, publicado en 2012 en Argentina por la editora Iuris, en Paraguay por la Ley Paraguaya, al año siguiente en Perú y en Colombia, y que tiene que ver con estas dos corrientes filosófico-jurídicas antagónicas que son el autodenominado garantismo procesal por un lado y el activismo judicial por el otro. Desde hace un poco más de 2 lustros, la doctrina procesal se encuentra fuertemente dividida. No se trata de una simple discrepancia filosófica o de diferencias técnicas en cuanto al derecho procesal, sino algo mucho más grave, algo mucho más profundo. Se trata de una fuerte escisión doctrinaria. La doctrina, los procesalistas están fuertemente divididos y hasta enemistados. Y esto se produce, esta situación, a causa de dos grandes corrientes ideológicas que han desembocado en el autodenominado garantismo procesal y en el autodenominado activismo judicial. Mi idea es realizar 3 cápsulas, en el día de hoy la primera cápsula, y mencionar en cada una de estas cápsulas una de las que creo son las diferencias más grandes que hay entre estas dos corrientes. Por supuesto que si quisiéramos profundizar en las diferencias, podríamos estar mucho tiempo hablando porque en realidad hay muchas más diferencias que mencionar. Pero quisiera concentrarme en lo que creo que son las 3 diferencias más grandes que hay entre estas dos corrientes. En el día de hoy vamos a abarcar la primera diferencia. ¿Cuál es la primera diferencia que hay entre el garantismo procesal y el activismo judicial? Para entenderlo hay que empezar diciendo que el garantismo procesal y el activismo judicial son dos corrientes filosóficas contrapuestas o antagónicas del derecho procesal, cuya radical oposición de sus discursos finca básicamente en 3 aspectos. Primero, en una disímil consideración del proceso. Ambas corrientes piensan que el proceso es una cosa distinta a la que piensa la otra. Una disímil consideración respecto a la función judicial. El garantismo piensa que la función del juez debe ser una y el activismo piensa que la función debe estar orientada hacia otro lado, y una disímil consideración respecto a la desigualdad de las partes. Estas 3 grandes diferencias van a ser mencionadas en las 3 cápsulas que empezamos a grabar. La primera obligada referencia es a que al garantismo procesal. ¿Qué piensa el garantismo procesal? El garantismo pregona el respeto irrestricto a la garantía del debido proceso. Por eso, garantismo procesal. Pregona el respeto irrestricto a la garantía del debido proceso. El proceso se concibe desde la óptica garantista como eso, como una garantía a favor de los justiciables. Una garantía de que el más fuerte, el más poderoso, el más adinerado o la autoridad no va a poder imponerme su voluntad o su fuerza sin antes tener yo, un sujeto, la posibilidad de alegar, probar, argumentar frente a un sujeto que me va a asegurar su absoluta neutralidad. Un sujeto que me asegura que no va a beneficiar al otro y que no va a perjudicarme ex profeso. Esto es el proceso, esta es la concepción del proceso. El proceso es una garantía. En realidad, el proceso
se concibe como un cúmulo de derechos, porque yo en el proceso tengo derecho a alegar hechos, tengo derecho a argumentar, tengo derecho a probar, tengo derecho a recurrir, tengo derecho a impugnar, etc. Entonces, ese cúmulo de derechos se conoce habitualmente con el sintagma debido proceso. Ese debido proceso es lo que el garantismo pregona y aspira a que se respete como máxima. Como máxima. Es decir, que no hay nada por sobre el debido proceso. Para el activismo judicial, en cambio, antes que de ocuparse del respeto irrestricto al debido proceso, el activismo pretende hacer justicia. Y no solo hacer justicia, sino además hacer justicia con jueces activos, de ahí su nombre, activismo, activismo judicial. El activismo entonces quiere hacer justicia y hacerlo con jueces activos, es decir, dice el activismo, el juez no puede ser un señor sentado en un sillón mirando cómo debaten las partes procesales, no, el juez no se puede quedar sentado mirando cómo debaten las partes, el juez tiene que buscar la verdad y con base en esa verdad resolver el conflicto. El juez no se puede quedar esperando que las partes le traigan la verdad. A veces las partes por negligencia no lo hacen, o por desinterés, o por alguna otra razón que no viene al caso mencionar. Pero lo cierto es, dicen, que el juez debe buscar la verdad para hacer justicia. Con base en esa verdad, hacer justicia para que su sentencia refleje la verdad de los hechos. Entonces el juez debe ser un sujeto activo, un sujeto que se mueva, un sujeto que investigue, que cite testigos, que pide informes, es decir, un sujeto que se mueva para encontrar la verdad cuando las partes no traen el material probatorio de los hechos que alegan. Entonces, con base en esa verdad, el juez podrá hacer justicia. El garantismo procesal, en cambio, dice no, de ninguna manera, juez activo no. El juez no puede ser un sujeto activo, el juez tiene que ser en todo caso un sujeto pasivo, un sujeto que no se meta en la relación procesal para no desbalancear la igualdad que hay entre los contendientes, esta igualdad jurídica, esta igualdad de armas, esta igualdad de plazos, esta igualdad de derechos procesales, derecho a alegar, derecho a impugnar, derecho a recurrir. El juez lo que tiene que hacer en el debido proceso es garantizarles a las partes que este mecanismo conocido como debido proceso va a funcionar bien y que va a, por tanto, permitirles alegar, probar, impugnar, recurrir. Pero el juez no se tiene que meter en el proceso, el juez no tiene que buscar la verdad. Será cuestión de las partes traerle la verdad, alegar los hechos, argumentar y probar lo que están diciendo. El juez no tiene que meterse, porque cuando el juez se mete y realiza diligencias, por ejemplo, para buscar la verdad, necesariamente habrá de favorecer a uno y habrá de perjudicar al otro. Y de esa forma el juez está perdiendo su imparcialidad. La imparcialidad funcional, dice la imparcialidad, dice el garantismo, es de dos clases: imparcialidad funcional, que significa no realizar en el proceso ninguna actividad que tenga por objeto beneficiar a una parte y perjudicar a la otra, aunque el juez no sepa a quién beneficia y a quién perjudica, y imparcialidad volitiva. El juez no tiene que tener interés comprometido en el resultado del litigio. Entonces, no solo no tiene que tener interés comprometido en el resultado del litigio, que es la imparcialidad volitiva, sino que además no tiene que realizar en el proceso ninguna actividad que perjudique o beneficie ex profeso a una de las partes, y por tanto no tiene que producir pruebas, no tiene que realizar ninguna diligencia que esté destinada a encontrar la verdad. La verdad es algo que tienen que traerlo o demostrarla o alegarla a las partes. Entonces, hay dos modelos muy diferenciados. Esta es la primera gran diferencia entre el garantismo procesal y el activismo judicial. El garantismo quiere el respeto irrestricto a la garantía del debido proceso. Este debido proceso tiene como presupuesto un juez absolutamente neutral. Y esta neutralidad absoluta del juez implica que él no va a hacer nada que
beneficia a uno y que perjudica al otro. Simplemente el juez se dedica a dirigir el debate, corre traslados, ordena las diligencias que piden las partes, que proponen, controla la regularidad de los actos, etc., pero no beneficia a ninguna de las partes. Él se mantiene absolutamente neutral para garantizar un debido proceso. El debido proceso solo es debido, solo es correcto, solo es justo, legal, etcétera, regular, cuando el juez garantiza su absoluta neutralidad. Si el juez no es neutral, el proceso no es debido y el proceso en definitiva no es constitucional. Hay una inconstitucionalidad. En cambio, como dije, el activismo procesal, antes que de ocuparse de la neutralidad del juez, de la imparcialidad, del debido proceso, se ocupa o quiere o pregona que los jueces deben hacer justicia, aun cuando haya que relegar un poco el debido proceso, aun cuando esté menguada la imparcialidad, aun cuando el juez pierda un poco la imparcialidad o pueda correr el riesgo de perder la imparcialidad con las diligencias que realiza. El activismo cree que el juez debe hacer justicia, y debe hacer justicia precisamente siendo activo. Entonces, la diferencia, esta primera gran diferencia que hay entre estas dos corrientes, entre estas dos escuelas del derecho procesal, tiene que ver con la supremacía constitucional. El garantismo procesal pone en la cima de todo a la Constitución, nada por sobre la Constitución. El deseo de justicia es un deseo que estará en todo caso por debajo de la Constitución. En cambio, el activismo judicial pone la justicia por sobre la Constitución, o el deseo de justicia por sobre la Constitución. Importa hacer justicia, aun cuando haya que relegar derechos constitucionales. Para el garantismo esto no puede ser así. No se puede hacer justicia a pesar de la Constitución, o por sobre la Constitución, o pisando la Constitución. No. Primero el respeto a la Constitución, y luego se podrá hacer justicia dentro del marco que permite la Constitución. Entonces hay una gran diferencia de supremacía constitucional. Para el garantismo nada está por sobre la Constitución, ni siquiera el anhelo de justicia, el deseo de justicia, porque en realidad la justicia es nada más que un sentimiento. Yo, cuando gano un juicio, siento que se hizo justicia; cuando lo pierdo, siento que no se hizo justicia. Las partes también sienten que se hizo justicia o que no se hizo justicia. La justicia es un sentimiento, y como sentimiento, eso no puede estar por sobre la Constitución. Lo que está arriba de todo es la Constitución. Hay que respetar los derechos constitucionales, aun cuando esto implique en ciertos casos condicionar la justicia. No se puede pasar por sobre la Constitución. No se puede hacer justicia dejando de lado la Constitución, porque si no sería una locura. No respetaríamos los derechos. Si pudiéramos hacer justicia por sobre la Constitución, recurriríamos a la tortura, recurriríamos a una serie de cosas que no están bien. Entonces, no se puede hacer justicia por sobre la Constitución. En la cima de todo, la Constitución. Luego, el deseo de hacer justicia amoldado o acomodado dentro del marco que permite la Constitución. Para el activismo procesal, la idea principal es hacer justicia. La Constitución es una norma, y entre respetar la Constitución y hacer justicia, el activismo propone hacer justicia. Esta es la gran primera diferencia entre el garantismo procesal y el activismo judicial. La consideración respecto a la supremacía constitucional y la justicia. Nos vemos en una segunda cápsula para tratar el segundo tema, o la segunda gran diferencia entre estas dos corrientes. Chao.